Vamos a orar antes de iniciar. Vamos. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar hoy aquí para darte culto, para rendirte honor, para cantar y para escuchar tu palabra. Muchas gracias por tu amor en Jesucristo, en quien nos has dado vida eterna, nos has dado salvación. Ayúdanos, por favor, y guíanos ahora en esta segunda parte de el Día del Señor que celebramos como iglesia, en este estudio bíblico, y permítenos estar concentrados, que tu Espíritu Santo nos ilumine, me guíe a mí en medio de mi debilidad, en medio de mi incapacidad para explicar tu palabra, que seas tú, Señor, guiándonos y ayudándonos, asistiéndonos para enseñar y para escuchar, para aprender lo que tú tienes que decirnos. En Jesucristo te pedimos esto. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos estudiado el asunto hace 20 días de quién es Dios. ¿Sí lo recuerdan? Antes de estudiar el asunto de la disciplina eclesial, vimos una clase sobre quién es Dios y hablamos de la importancia de conocer a Dios. Hablamos de un Dios que es inmanente y que es trascendente. Muy bien. Y dijimos que la trascendencia y la inmanencia en Dios son únicas de la religión cristiana. Cualquier otra religión hace a Dios trascendente y lo aleja de la creación, lo trasciende tanto que él hizo el mundo como un reloj y lo dejó rodar y eso es todo. Y otras religiones solo lo hacen inmanente y lo traen aquí, y como las religiones griegas hacen a Dios casi como un hombre. Es un hombre pero más fuerte, o es un hombre más inteligente, o es un hombre con algún poder raro. O el panteísmo. El mundo es Dios y van y abrazan un árbol. Mezclan a Dios y la creación. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios no es solo trascendente o solo inmanente, nos dice que Él es ambas. Él es trascendente, Él está afuera del espacio, afuera del tiempo, afuera de la materia, afuera del universo, porque Él lo hizo. Pero al mismo tiempo Él se hizo hombre, se hace inmanente en la creación, se relaciona con los hombres y vino a salvarnos. Y que porque Dios es tan grande, entonces nosotros debemos adorarlo como tal, glorificarlo como tal. Y esa es la razón por la cual nos reunimos. Estábamos diciendo que nos reunimos para adorar a ese Dios grande, todopoderoso, que se hizo hombre para salvarnos. Y justamente ese es el Evangelio, ese es el Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué nos reunimos todos acá? Para celebrar el Evangelio. El Evangelio cantado. Cuando cantamos himnos, ¿qué decimos? Hemos desobedecido, pero tú nos has salvado. Cuán grande es Él. Y innumerables himnos que nos hablan del Evangelio. El Evangelio predicado, que son los sermones que predica el pastor, o que predico yo, o que predica algún hermano que viene. El Evangelio visible, que es la Santa Cena. El pan, en representación del cuerpo. La copa, en representación de la sangre. El Evangelio en todo lugar. El culto gira en torno al Evangelio. Y eso es lo que debemos entender. Que la liturgia, y esa es una palabra que vamos a mencionar mucho y la vamos a explicar en un momento. La liturgia que usamos, la forma en la que hacemos el culto, el orden del servicio, refleja al Dios que adoramos. Ese va a ser el tema de hoy. La liturgia refleja al Dios que adoramos. Justamente ahora estábamos hablando sobre eso, cómo algunas iglesias tienen liturgias descontroladas, liturgias llenas de música emocional, extremadamente emocional. Y no
rinden culto racional. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 12? Sacrificios vivos. ¿Y cómo somos ante Dios esa ofrenda? ¿Por medio de un culto emocional? No. Un culto racional, es decir, un culto con la mente. Y yo creo que ese es uno de los pecados más comunes dentro de la iglesia. Muchos vienen a adorar a la iglesia, pero como ya se sabe en el himno, lo cantan de forma automática. No es un culto racional. Vienen a orar y como ya se supone que saben qué es lo que se ora, entonces no están concentrados y no están rindiendo el culto a Dios con su mente. La instrucción del apóstol Pablo a los romanos es: ustedes deben rendir un culto racional. Por eso la importancia de estar concentrados en el culto. Cuando yo estoy cantando, yo debo ser consciente de lo que estoy diciendo. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, debo ser consciente, como el salmo que leímos hoy. Las rebeliones a veces me son ocultas a mí, y vemos al salmista diciendo que él ni siquiera puede ver el mal que hay en él mismo. Eso debe llevarnos a orar con el salmista: Dios, líbrame de estas maldades que me son ocultas. ¿Qué hago sin siquiera saber? ¿Qué hago porque el pecado está tan profundo en mi corazón que me lleva a pecar y no me doy cuenta de que peco? De hecho, en nuestras oraciones debemos arrepentirnos ante Dios por los pecados inconscientes, por los pecados que no nos dimos cuenta que cometimos. Porque no nos conocemos. O sea, el mundo afuera nos dice: no, nadie me conoce como yo me conozco. No, tú no te conoces. De hecho, la Biblia nos dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Jonathan Edwards lo dijo de una forma más fuerte. Él dijo: mi corazón es más profundo que los infiernos. Porque él decía: veo tanta maldad en mí que ni siquiera puedo entender cuán malo soy. Y nuestra liturgia, hermano, nuestro culto debe ser consciente de eso, debe contener en primer lugar nuestra incapacidad. La oración que Dios recibe, una y otra vez lo vemos en la Biblia, es de corazones humildes, corazones contritos, corazones humillados, corazones que entienden su necesidad. Cristo describió a los cristianos como pobres en espíritu. ¿Por qué pobres en espíritu? Porque ellos entienden que son pecadores. ¿Qué pasó con Pablo cuando se encontró a Jesucristo? Pablo era el más vil perseguidor de la iglesia, mataba a los cristianos y Dios lo salvó y lo hizo un apóstol. Si a un asesino de la iglesia Dios lo convierte en un apóstol, Dios puede salvar a cualquiera que él quiera salvar. Y lo que Pablo entendió fue que él no merecía nada, y eso lo hay cuando el evangelio mismo, la misericordia, se vuelve más hermosa para nosotros. Y yo creo que esto es algo clave, hermanos. Y es que si yo no entiendo mi responsabilidad, yo no me voy a sentir culpable y no voy a necesitar salvación. Algunos, cuando cometen un pecado, un error, encuentran 1000 excusas para eso. No, pero es que pasó esto. No, pero es que fue aquel. No, pero es que fuiste tú. Fueron todos menos la persona. Cuando yo estoy buscando responsables y yo no soy responsable, es decir, imagínense que les diagnostican la peor enfermedad del mundo, una enfermedad crónica, pero que tiene cura. Pero cuando el doctor viene y te dice: mira, tú hiciste este procedimiento mal, comiste esto, hiciste esto y estás enfermo. Si el paciente dice: no, yo no comí eso,
No, en realidad fue aquel el que me lo dio. No, eso no tiene que ver conmigo, no, mi cuerpo está sano. Nadie actuaría así. ¿Por qué? Porque sabe que esa enfermedad lo va a matar. ¿Cierto? Claro, si eso está en mí, si esa enfermedad la tengo, necesito una cura, necesito buscar un tratamiento. Esa es la forma en la que deberíamos actuar con nuestro pecado. Veo que hay pecado en mí, yo debo reconocerlo en primer lugar. Claro que está ahí, porque si yo no reconozco que hay enfermedad, no necesito cura. Yo no puedo autoengañarme y decir, no, yo no tengo nada. No, porque tengo una enfermedad y debo solucionarla y debo encontrar un diagnóstico y un alivio para mi enfermedad. Pero muchos cristianos viven con la enfermedad más peligrosa, con la peor de todas, es el pecado, porque no solo mata el cuerpo, mata el alma, al infierno, la lleva por la eternidad. Esa es la peor enfermedad de todas, el pecado. Y si no reconocemos que hemos pecado, ¿para qué Cristo? ¿Para qué Cristo? ¿Para qué yo necesito el Evangelio? ¿Para qué yo necesito la salvación? ¿Para qué yo necesito que me prediquen? Si yo no me siento culpable por lo que hice. No, yo no fui. No, fueron aquellos. ¿Ven? Lo importante de reconocer en primer lugar mi pecado, porque cuando yo digo, sí, fui yo, sí estoy necesitado, sí me estoy muriendo, entonces necesito salvación, entonces necesito una cura, entonces necesito a Cristo. Y Cristo se vuelve precioso, se vuelve hermoso para mí cuando yo entiendo la pobreza de mi alma, cuando yo entiendo la necesidad que hay en mi corazón. Y eso debe verse reflejado en la liturgia. Eso debe verse reflejado en el culto. Y por eso uno de los elementos que van a estar siempre en nuestro culto va a ser la confesión pública de nuestros pecados ante Dios. Vamos a venir y antes de rendir culto al Señor, le vamos a decir, Señor, hemos pecado. Hemos pecado contra ti, no hemos cumplido como deberíamos. Perdónanos. Porque solo cuando reconocemos nuestro pecado, Él nos perdona. Si yo no reconozco y no pido perdón y no me arrepiento ante el Señor, Él no me va a perdonar y no voy a tener comunión con Él. Así que necesito en primer lugar arrepentirme de mi pecado y entonces vamos a adorar. Entonces, uno de los elementos claves que va a haber en nuestra liturgia, repito, va a ser el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados ante el Señor. Vamos a Primera de Corintios, un momento. Y leamos el versículo 14. Capítulo 14, versículo 40. Alguien, por favor, que lo lea fuerte en voz alta. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo, ¿cómo? Decentemente y con orden. ¿En qué contexto está diciendo esto el apóstol Pablo a los Corintios? Está hablando del culto. ¿Por qué? Porque habían hermanos que decían hablar en lenguas y no era uno ni dos, eran muchos dentro de la iglesia y todos comenzaban a hablar al mismo tiempo en lenguas y era un desorden y nadie entendía nada. Y lo que él les dice el apóstol, si alguien de afuera los ve, ¿no va a pensar que ustedes están locos? O sea, si alguien viene y ve todo ese desorden, ¿no va a pensar que ustedes están locos, están haciendo las cosas mal? Todo debe hacerse con orden. ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué debemos hacer todo con orden? Recuerden de nuevo lo que dijimos. La liturgia refleja quién es Dios. Liturgia significa servicio.
Literalmente la palabra liturgia es obra del pueblo. Eso significa esa palabra, obra del pueblo. En nuestro contexto, la obra que hacemos como iglesia para Dios en el culto del domingo. Es el orden que tenemos. Eso es la liturgia. Y esa liturgia refleja quién es Dios. Si nuestra liturgia es emocional, es sensual, trata de persuadir a la gente y de manipular, esa liturgia está reflejando a un Dios que también es emocional, está reflejando a un Dios que también manipula. Y por eso es que vemos estas iglesias que adoran a Dios con esta música. Y uno dice, ¿por qué sus vidas son así? Ellos, como adoran a un Dios tan emocional, ellos viven vidas emocionales sin la palabra de Dios. Entonces, si Dios lo que quiere son mis lágrimas, o lo que quiere es que nosotros saltemos y brinquemos, porque Él es muy emocional, ese es el Dios al que adoramos, entonces vamos a hacerlo para agradarlo, y con eso intentan sobornar a Dios. Si yo voy y salto y brinco y de pronto lloro y grito, eso ya me hace más agradable para Dios. Ya le rendí culto a Dios. Y quedé cansado después del culto, quedé de cama porque brinqué hasta que no pude más. Y lo que demuestra eso es que están adorando un Dios sensual, un Dios que ellos pueden manipular con las emociones, un Dios desordenado, un Dios de gritos. ¿Lo ven? La liturgia refleja el evangelio que ellos creen. Otro ejemplo, la Iglesia Católica Romana. ¿Qué hay en el centro de la Iglesia Católica Romana? Un altar. ¿Por qué nosotros no tenemos un altar aquí enfrente? Si ven, reflejamos a Dios con la liturgia. Ellos tienen un altar. ¿Por qué? Porque en cada misa hay que volver a sacrificar a Cristo. Hay que volver a matar a Cristo, porque para ellos la Santa Cena no es pan, no, es el cuerpo literal. O sea, en ese momento el pan se transforma en las mismas partículas del cuerpo de Cristo. Y el vino se convierte en la sangre, en el ADN de Cristo. Y cuando ellos parten el pan, lo que ellos están diciendo es, estamos matando a Cristo de nuevo para volver a limpiar nuestros pecados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, no es completo. Necesita que nosotros lo volvamos a matar, lo volvamos a sacrificar, derramemos su sangre otra vez para poder salvarnos. Ese sacrificio no es suficiente. Y no solo eso, también necesitamos sacramentos. Entonces tenemos 7 sacramentos que funcionan como medios de salvación. Nosotros no vemos así los sacramentos. ¿Por qué? Porque si yo tengo que cumplir esto y esto y esto y esto para ser salvo, yo no necesito el evangelio. O sea, es el sacrificio de Cristo más mis buenas obras lo que me salva. Y ese es el error más grande que tiene el cristianismo de hoy. Yo tengo que cumplir, porque si yo no voy a la iglesia, si yo no hablo así, si no me visto así, si no voy al cielo. Ese no es el evangelio. Y ese es el evangelio que muchos allá afuera ven. Piensan en evangélicos y piensan en reglas. Piensan en 1000 reglas que tengo que cumplir para llegar al cielo. Y muchos le tienen pavor al evangelio porque solo piensan en reglas y cumplir. Y nosotros, hermanos, no podemos mostrar el evangelio de esa forma. El evangelio es el regalo gratuito. ¿Qué es gratuito? No tiene que hacer, no tiene que pagar, no tiene que pensar, no. Es gratuito de Dios para el hombre. Y entonces, ¿podemos vivir como nos dé la gana y podemos mentir y robar y hacer cualquier cosa? No. Las buenas obras
son el resultado de la salvación. Es decir, yo actúo bien no para ser salvo, no, yo actúo bien porque yo he sido salvo. Pero yo no puedo pensar que por lo que yo haga voy a alcanzar el favor de Dios. Eso era lo que creían los fariseos y eso fue lo que Jesucristo mismo condenó. Entonces la Iglesia Católica tiene el altar porque eso demuestra al Dios que ellos adoran. Un Dios que no tiene el poder para salvarnos en la cruz. Un Dios que nos necesita para ayudarlo a salvar a la gente en la cruz. Y por eso debemos volver a sacrificarlo, porque somos nosotros quienes lo ayudamos a él a salvar. Y no sé si recuerdan el video sobre la disciplina eclesial donde hablamos de algunas diferencias en los sacramentos. Ellos ven los sacramentos como obras para alcanzar salvación, nosotros no. Nosotros los vemos como medios de gracia, porque ya he sido salvo por medio de la Santa Cena y por medio del bautismo. Mi vida espiritual, porque ya he sido salvo, mi vida espiritual comienza a ser nutrida, comienza a ser alimentado, eso me recuerda el Evangelio, eso me lleva a vivir más para Dios, pero no es que me haga salvo. El ladrón en la cruz no pudo tomar ninguna Santa Cena y no pudo ser bautizado, pero fue salvo. ¿Por qué? Porque no son necesarios los sacramentos para la salvación. No son necesarios. Lo único que necesitas para ser salvo es Cristo y nada más. Cristo es suficiente. No necesitamos ninguna obra, ningún sacramento, ninguna iglesia para ser salvo. Necesito a Jesucristo. Pero una vez estoy en Cristo, las evidencias de que estoy en Cristo son que participo de los sacramentos, que hago buenas obras, que voy a la iglesia, que ayudo a los pobres, etcétera, etcétera. Pero no es una camisa de fuerza que yo tenga. No, mi naturaleza en Cristo me lleva a hacer eso. Cuando yo he sido salvo, yo ya no puedo mentir como antes. Y no es una camisa de fuerza que yo con lo que esté peleando todo el tiempo porque yo quiero mentir. No. Mi pecado me puede llevar a mentir, me puede llevar a pecar, pero yo no voy a sentir el placer que antes sentía. Ahora el pecado me va a doler. Y esa es la diferencia entre los impíos y los creyentes. No es que ya no pequemos, es que el pecado nos duele y lo mortificamos y luchamos constantemente contra él. El que está afuera no, él se deleita en el pecado. A él le gusta vivir ahí, en su maldad, y piensan cómo hacer más maldad. Este evangelio que nosotros creemos, hermanos, debe verse reflejado en nuestro culto. Cada parte del culto debe estar centrada en el evangelio, desde el inicio hasta el fin. Y el evangelio es: el hombre es pecador, como estuvimos hablando, solo merece el infierno, pero Dios vino para salvarlo de un castigo eterno, muriendo en la cruz, viviendo una vida perfecta, resucitando, y hoy sigue intercediendo por aquellos desde el cielo. Ese es el evangelio que debe reflejar los sermones, los cánticos, las oraciones y todo lo demás que haga parte de nuestra liturgia. La hermana Marta creo que iba a preguntar algo. ¿Ya lo respondí? Ok, perfecto. Sí, mi hermano. Uno a veces, pues, las personas que la primera vez pues van a vivir como nosotros, pues yo digo que eso no es emocional. A veces, yo no sé, es como el Espíritu Santo. Uno oye esa palabra, uno llora, pues uno siente como ese dolor. Pues yo digo que no es como una emoción, sino que es un dolor que uno a veces llora porque uno ya no sabe esa palabra. Uno por la persona que a veces por primera vez. Eso, esa palabra le llegó, uno siente como que no siente como una tristeza, un dolor, y cuántos en vista de eso siguió conociendo. Así es, muchas gracias mi hermana por tocar ese punto, hermanos, y es que las emociones no son malas. O sea, Dios nos creó emocionales. Somos seres emocionales por diseño. O sea, todo lo que usted hace involucra una emoción. Todo. O amor, o odio, ira, lo que sea, pero siempre hay una emoción. Pastor, creo que iba a decir algo.
Apatía. Ujú. Así es. De hecho, es exactamente eso lo que nosotros buscamos. ¿Cómo es posible que yo conozca un Dios tan grande, un evangelio tan grande, una salvación tan indescriptible y yo no me emociono? El que no siente emoción al recibir, el entender esa salvación, yo dudaría que es algo. ¿Qué pasó con Isaías? ¡Ay de mí! Gritó al ver a Dios. Pablo, 3 días, ciego, de aflicción, al ver a Dios. Hermano, cuando contemplamos a Dios, no es posible emocionalmente que seguir igual. No es posible. Porque nos estamos encontrando con Dios mismo. O sea, lo que estamos diciendo no es deje sus emociones a un lado, no. Hacen parte de usted y tenemos que usarlo. Lo que estamos diciendo es, esas emociones deben ser guiadas por el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las emociones que nacen en nuestro corazón no siempre van a ser buenas. Yo no puedo decir que si hay odio en mí, entonces yo debo seguir esa emoción por no. Yo debo regular las emociones por un entendimiento sano, correcto, de lo que el Señor me dice en su palabra. Bueno. Uh-huh. Uh-huh. Así es. La música toca. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Y yo creo que ese punto es muy importante porque cuando hablamos de la música, o sea, la música toca fibras que de otra manera no se podrían. O sea, la música Dios se la dio al hombre y es algo que debemos disfrutar porque el Señor nos la dio. El punto es que, como decía mi hermana, en esas iglesias la gente va para recibir. ¿Sí ven? Yo voy para sentir. Yo voy para que la música a mí me llene y me haga en la euforia colectiva, en la euforia de la masa de gente, en medio de los gritos y de todo el mundo, que yo pueda desahogarme y pueda relajarme o pueda sentir esto y aquello, pueda llorar. El punto es, el culto es para que vayamos a sentir o el culto es para adorar a Dios. Yo voy al culto y la música que cantamos aquí no la cantamos porque sea la que más nos guste. A algunos les gusta más la salsa, a otros más el merengue y cualquier otro tipo de música. Pero en el culto cantamos lo que a Dios le gusta, no lo que a nosotros nos gusta. Y esa es la diferencia, que las iglesias de hoy están hechas al consumidor. En medio del capitalismo que vivimos y del consumismo que hay, las iglesias también son como un restaurante más, como el cliente se siente mejor. A la carta. Y la gente elige la iglesia a la carta, ¿cuál es la que más me gusta? Nadie quiere decir, dejo mi pecado porque yo voy a adorar a Dios. No. Ellos van y esos cultos no son para Dios, esos cultos son para ellos mismos. Porque no, el culto hoy no estuvo bueno, porque hoy no sentí, porque hoy no lloré,
O sea, los cultos están buenos si yo recibo. A ellos no les importa qué dijo Dios, no les importa cómo Dios manda en su palabra que debe ser adorado. Ellos lo que quieren es sentirse bien. Y es una expresión del egoísmo, del pecado y de toda la maldad que hay en los hombres, que ha pervertido la iglesia misma y las liturgias de la iglesia, que deberían ser enfocadas en Dios, para enfocarlas en nosotros. El hermano Héctor iba a decir y luego la hermana. No, sí, hablando de la praxis que nos decía el pastor, cuando yo comencé a congregarme en esta congregación de la después de los por la noche, yo voy a decir si tú no tengo sentido, pero cuidado, y me cuestionaba, porque a mí nunca me dio predicar así. Y en la predicación del pastor y en la enseñanza del maestro, nunca me dio ocurrido. Por eso es que ahora al final estoy viendo, yo por eso, que benditas sean las congregaciones de la fe reformada y que el Señor nos cuide de errores doctrinales que nos resta de nuestra existencia. Amén. La hermana iba a decir algo. Pues, y más en mis casos, la batería, el rock, una cantidad de temáticas, como iba, donde había las leyes, la mirada, y la banca no se va a saber, la casa que uno iba era dependiendo de eso, pero ya lo dijo esta, y ya pues, la misericordia del Señor me fue realmente conocerlo, y a conocer qué palabra, pero estaría solamente hay como Exactamente. Y ese es el punto. O sea, a muchos les gusta la música clásica. Está bien que te guste la música. No, y a mí me gusta más, no sé, cualquier hobby, la poesía, me gusta más hacer origami. Está bien. Pero en el culto, y este es el principio, hermanos, más importante en este asunto, el principio regulador, así se llama, que no se les olvide, principio regulador de la adoración. Principio regulador de la adoración. ¿Qué dice este principio? Hacemos en la iglesia estrictamente lo que Dios en su palabra dice que hagamos. No añadimos más y tampoco hacemos lo que Él no prohíbe. No. Si Él no lo prohíbe, pero tampoco lo mandó, tampoco lo hacemos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la adoración, vemos en Levítico, por ejemplo, principios claros donde cada detalle, cada centímetro cuadrado del templo está diseñado por Dios mismo. ¿Y qué pasaba cuando alguien añadía o trataba de modificar o de violar las reglas que Dios había puesto en su lugar de adoración? Como los hijos de Aarón. ¿Qué hicieron? Entraron para ofrecer fuego extraño. En el momento Dios los mató. Y uno dice, ¿pero por qué? Si ellos hubieran prendido esa misma fogata en la casa de ellos, nada hubiera sucedido. Pero estaban en el templo, en el lugar donde la presencia de Dios habita de forma especial. Y ahí hay que ser reverentes. Y lo que nos muestra la Biblia es orden en todo. Por eso no entiendo cómo estas iglesias dentro del templo, donde la presencia de Dios habita de forma especial, que es cuando se reúne la iglesia, como vimos en Mateo, que el Señor dice, donde hay 2 o 3, allí estaré de forma especial en medio de la iglesia. ¿Cómo es posible que allí hagan esta cantidad de cosas? No. El principio de la Biblia es orden. El principio de las Escrituras es santidad, reverencia. Todo debe ser solemne. Y por eso las iglesias medievales construían estas basílicas. Y los diseños de esas basílicas, que es un tema muy interesante, arquitectura medieval en las basílicas,
apuntaban siempre hacia Dios. Y cuando la gente entraba debía sentir la solemnidad del lugar. Claramente con doctrinas erróneas muchas de esas basílicas hoy se usan de forma, pero lo que esos lugares estaban dispuestos a hacer era que la gente entendiera la grandeza, la inmensidad, la altura del Dios al que estamos adorando. No venimos ante cualquiera, venimos ante un Dios que es grande. Entonces, lo que debe regular nuestros servicios es la palabra de Dios, lo que Dios mandó y nada más ni nada menos. Única y exclusivamente lo que Dios mandó. ¿Qué iba a decir? Entonces, como que no hay esa pasión, ese amor, esa reverencia y ese orden. Y él se da cuenta como también el pastor de que no, es que deje ponerles a jóvenes y se hace como de la no empieza como esa disciplina a decirle, no, estamos en el culto, y vamos a hacer, y es que muchas veces yo sé que pido Dios de acuerdo con lo que la otra iglesia, porque yo sí me paraba y yo estamos en el culto y vamos a hacer reverencias, porque me chocaba y me fastidiaba con ese reverencia. Pero uno no conocía esta doctrina. Cuando uno ya entra en la reverencia, uno empieza a ver la vida de otra forma, empieza a ver como con más respeto a Dios, no por el hecho, voy a hacer esto para ganar inteligencia, porque la persona alcanzar la salvación, sino que yo ya lo hago es por amor a Dios, por ese temor. Exactamente. Entonces, de hecho, ese es otro asunto. O sea, el espíritu se mueve si yo siento. O sea, si yo siento que se movió, es porque pasó algo. Pero si no, entonces no hay nada. Y eso confirma el punto. Todo se resume a las emociones. Y aquí hay algo importante, hermanos, que de hecho mencionaba Sugel Michelena. Él decía, estas iglesias que lo que hacen es dar una descarga emocional en cada culto, y eso es para lo que la gente va, lo que están haciendo es, ¿cómo se dice? Él usa un término médico, están como inmunizar, como están inmunizando a las personas contra la verdad de la palabra de Dios. Porque cuando les dan estas descargas de emociones, lo que hacen es hacer que sus corazones solo busquen eso, y cuando escuchan una predicación donde deben estar en silencio y deben concentrarse para escuchar, ya no quieren. Y la verdad de Dios ya no es escuchada. Y muchos de ellos se vuelven enemigos de la verdad de Dios a causa de esas descargas emocionales continuas que les están dando, porque se vuelven adictos a eso. Y es una adicción, así como a los que les gusta ir al concierto de tal cantante a gritar y a cantar, y eso muchos van al culto igual, quieren ir a brincar y a sentirse bien y no más, y a estar con su club de amigos. Hermanos, eso no es vida cristiana. Venimos a la iglesia a adorar a Dios como Él dice que lo adoremos, no como nosotros queramos. Y de hecho, esa debe ser una salvedad que debemos poner cuando presentemos nuestra iglesia. En nuestros cultos debemos añadir dentro de nuestra liturgia, somos una iglesia bautista, reformada, y nuestra liturgia no es para ti que viniste hoy, no. Tú viniste y todos vinimos a adorar a Dios. Nuestra liturgia no pretende agradar a nadie, no pretende que se sientan bien. Si te sientes mal, debes mirar si es a causa de
de que estás acostumbrado a vivir para ti, pero lo que vamos a hacer en nuestro culto es adorar a Dios con reverencia y honor. Eso debe ser algo que debemos tener en cuenta. Entonces, para cerrar este punto, la liturgia, resumamos, nos muestra al Dios en el que nosotros creemos, al Dios que adoramos. Y nosotros creemos en un Dios santo y todopoderoso. Y por eso venimos en orden. Y por eso venimos en reverencia ante Él, sin gritos, así como como si nos invitaran a la casa del presidente. ¿Quién llevaría chanclas y se iría en pantaloneta? No. De hecho, la iglesia debe tratar de mantener un código de vestimenta acorde al lugar, porque no estamos viniendo a hablar con cualquiera. No. Y si organizaciones tienen un código de vestimenta para estar allá, nosotros como organización en la casa de Dios debemos procurar también ser ordenados en toda nuestra forma de vivir. En todo lo que hagamos, todo debe reflejar el evangelio. Y si no, hablaríamos descuidadamente y pensaríamos muy bien qué decir estando en la oficina del presidente. Aquí estamos en la casa de Dios, como pueblo. Y por eso debemos ser conscientes de lo que decimos, y por eso debemos ser conscientes de lo que hacemos, y por eso debemos ser reverentes, porque el Dios en el que creemos es un Dios santo, y nuestra liturgia va a mostrar eso, que es un Dios santo. Y es por eso mismo que lo que está en el centro, y si lo miran bien, todos estamos dirigidos al púlpito. ¿Por qué? Porque ahí está la palabra de Dios hablando. Es Dios el centro del culto. No somos nosotros, no es la música, no son nuestras emociones, es Dios mismo. Vamos a adorar a Dios y por eso Él es el centro. Y por eso el tiempo principal es para escuchar la palabra de Dios. Y por eso los cantos se centran en Dios. Y por eso las oraciones se centran en Dios. Entonces nuestra liturgia refleja al Dios que adoramos. Entonces, si estamos mostrando a Dios por medio de nuestra liturgia, estamos hablando de Dios. Los que vengan a visitarnos van a ver a Dios en nuestra liturgia. Va a reflejar su carácter en cada una de las cosas que hagamos. Es decir, nuestra liturgia enseña. Y ese es el segundo punto que quiero que hablemos. La liturgia como instructor, como maestra. Así como ellos, por medio de su liturgia, enseñan que las emociones son lo principal, enseñan que el hombre ocupa el primer lugar y no Dios. Así como en algunas iglesias es el dinero y todo, la música, todos se centran en el dinero y cómo sacarle dinero a la gente, demostrando así, enseñando así que es el dinero lo principal. Nosotros entonces vamos a enseñar que Dios es lo más importante, que Dios es el Dios que adoramos. Entonces, cuando hablamos de aprender, porque la liturgia es una maestra, ¿cómo nosotros aprendemos? ¿Cómo aprendemos? Los que han estudiado carreras, los que están estudiando actualmente, leyendo, prestando atención, asistiendo. ¿Qué estudió el hermano Héctor? ¿Cuánto tiempo? Listo. ¿Y cuánto tiempo le llevó tomar práctica y tener eso que había aprendido, llevarlo a la obra? Uh-huh. Uh-huh. Si comparamos el primer proyecto que usted hizo después de eso y un proyecto que usted tenga hoy, ¿hay alguna diferencia?
Yo no puedo decir que yo escuchaba que cuando estaba buscando la forma de el bien, pero hoy en día, Exactamente. Entonces, cuando aprendemos algo, debemos practicarlo una y otra vez para aprender, ¿cierto? Y un buen maestro, de hecho, todas las universidades no se enfocan solo en que la gente conozca, no. Hay laboratorios, hay campos de práctica donde la gente debe hacer. Y la primera vez se equivocan, y la segunda vez se equivocan, y la quinta se equivocan menos, y la décima ya va mejorando un poquito, hasta que la práctica se haya acentuado y ese conocimiento esté, esa habilidad esté en esa persona de una forma mucho más perfeccionada. Es decir, la repetición, y esto lo dijo alguien, la repetición pensada y ordenada es la madre de todas las habilidades. O digámoslo en el dicho común y popular, la práctica hacia el maestro. La práctica hacia el maestro. En toda nuestra vida usamos hábitos. Todos los días tenemos hábitos para bañarnos, hábitos en todo lo que hacemos. Esos hábitos que formamos día tras día nos forman como personas y nos enseñan. Nos enseñan. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, vamos a tener que formar hábitos que nos enseñen. Y la maestra es la liturgia. Y la liturgia se centra ¿en qué? En el evangelio. Recuerden que todo refleja el evangelio. ¿Y dónde encontramos el evangelio? En la palabra de Dios. Por eso vamos a orar la palabra, a cantar la palabra, a predicar la palabra, a explicar la palabra, a aplicar la palabra, a representarla visiblemente y a obedecer. La palabra de Dios va a saturar toda la liturgia, de principio a fin. Y eso es algo que ya estamos comenzando con los responsoriales. Ir a la palabra una y otra vez, porque es ahí donde está el evangelio, es ahí donde está Cristo, es ahí donde conocemos la salvación para nuestras almas. No hay ninguna otra forma de ser salvos, solo por el oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay otra forma de ser salvo. Así que la palabra también va a ser el centro de toda nuestra liturgia. Venimos entonces como participantes, miembros de la iglesia, para participar de la liturgia, pero también somos discípulos de la liturgia. La liturgia nos va a enseñar. Y la liturgia, hermanos, no es solo para los adultos. La liturgia debe envolver a cada persona que esté en el culto. Y por eso la liturgia que esperamos tener en nuestra iglesia va a incluir desde los más pequeños hasta los más grandes. Congregacionalmente debemos participar. Y como dijimos, los responsoriales son parte importante de eso y va a ser una de las piezas clave que vamos a tener en la liturgia. Cuando vemos, por ejemplo, un deportista, el atletismo, por ejemplo, la natación, son movimientos repetitivos. Es repetición constante lo que perfecciona la habilidad. Repetición. Y a veces decimos, oye, pero la monotonía, la repetición, eso es algo que, no sé, conmigo no va. Pensemos en términos de relaciones. ¿Qué tal si yo digo, repetir siempre, te amo a mi esposa? Eso es muy monótono. Vamos a dejar de repetirlo. O repetir siempre, darle besos a mi esposa, no.
O me muero yo por no darle besos. El punto es que cuando hablamos de relaciones, son hábitos lo que nos llevan a cultivar. Y es la repetición continua, repetición continua, repetición continua. Y es en todo, repetición en el perdonar. Debemos perdonar una y otra vez y tener paciencia una y otra vez. Pero asimismo debemos abrazar. ¿Cuándo? Una y otra vez, siempre. Siempre. Esos hábitos fortalecen nuestras relaciones. Cuando hablamos de nuestra relación con Dios, necesitamos hábitos. Hábitos como la oración, hábitos como leer la palabra, hábitos como el estar en comunión unos con otros. Pero hablando propiamente de la iglesia, la liturgia debe ser un hábito. Y va a ser esa repetición continua la que nos va a llevar a mejorar nuestra relación con Dios, a conocer más a Dios, porque aprendemos es cuando nos repiten. El profesor en las universidades repite una y otra vez de diferentes formas lo mismo para que los estudiantes entiendan. Y luego en la práctica, por ejemplo, en las planas, para aprender a escribir, una y otra vez lo mismo hasta que ya hemos aprendido. Queremos conocer a Dios. Debemos repetir una y otra vez el Evangelio. Como dijo alguien, Lutero, ahora que me acuerdo, él dijo, debemos recordar el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. ¿Por qué es necesario que se predique a Cristo cada domingo? ¿Por qué es necesario constantemente estarnos recordando y animando en la palabra del Señor? Porque nos olvidamos siempre. Y si queremos aprender de Dios y conocer a Dios, necesitamos entonces refrescar nuestras memorias constantemente. Y para eso, Dios puso el domingo. Hermanos, y el domingo no es solamente el día en que no trabajamos, no. Dios creó el mundo pensando en este día. O sea, el mundo fue diseñado y el hombre fue diseñado no para que trabajara 6 meses sin parar todos los días, no. Las empresas mismas entienden que deben respetar un día de descanso a la semana. Porque el hombre fue diseñado así. Somos diseñados para trabajar 6 días, pero para descansar uno. Y ese asunto del Día del Señor lo vamos a tocar más adelante. Pero por ahora, hermanos, entendamos que el Señor diseñó este día para que nosotros descansáramos de nuestros trabajos, pero que tuviéramos comunión con Él. Y es un pecado muy grave despreciar el día del Señor, porque el Señor nos da este día para estar en comunión con Él. Vamos a estudiarlo y vamos a ver las razones, por qué y todo lo demás, pero por ahora, la liturgia que hacemos es en el domingo, en el día del Señor. Y venimos para adorar a Dios, y venimos para honrar a Dios y reflejarlo en todo lo que hacemos. ¿Cómo? Aprendiendo. Entonces, ya hablamos de la repetición y de cómo esto va a ayudarnos a aprender más. Ahora, ¿alguien ha escuchado de los catecismos? ¿Cierto? Todos hemos tenido catecismos. Claro, usualmente relacionamos los catecismos inmediatamente con el catolicismo romano, ¿cierto? Catecismo, catolicismo. ¿Cómo le enseñan ellos a los niños? Pero, hermanos, recuerden de nuevo lo que les dije hace 15 días. Hay muchas cosas que la Iglesia Católica usa, como esta palabra liturgia, por ejemplo, es una que ellos la usan mucho, o como los credos, el credo apostólico, el credo de Atanasio, son credos que ellos usan. Pero que la Iglesia ha tenido, y porque ellos la usen mucho, no significa que sean cosas malas o que no debamos usar. No, necesitamos usar. Y entre esas están los catecismos. No catecismos católicos romanos,
no tenemos nuestros propios catecismos. Y de hecho los padres de familia deben educar y catequizar a sus hijos. Por ejemplo, el catecismo bautista, catecismo menor de Westminster son catecismos para niños. Y también hay catecismos para adultos. ¿Qué es el catecismo? El catecismo es un sistema de enseñanza por medio de preguntas y respuestas. La pregunta número 1 de la mayoría de los catecismos: ¿cuál es el fin principal del hombre? Respuesta: glorificar a Dios y deleitarse en él. Y están los textos bíblicos que responden a esa pregunta. La liturgia nos va a catequizar por medio de preguntas y respuestas, por medio de los responsoriales. De hecho, esta no es una práctica, no piensen que nos inventamos nosotros esto de que el pastor lea un versículo y nosotros otro, no. El Salmo 136, porque para siempre es su misericordia. Alabadlo porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. En la antigüedad, ese salmo se dictaba entre una persona que dirigía el servicio público de adoración y el pueblo. Entonces él decía una parte y todo el pueblo al unísono respondía: porque para siempre es su misericordia. Correcto. En Israel, exactamente, en Israel tenían, hermanos, esta forma de adoración. Recuerden, todos están involucrados y eso es lo que vamos a hacer, involucrarlos absolutamente todos. Hoy no vamos a hablar del orden, hoy no vamos a hablar de qué es lo que ocupa esta liturgia, no vamos a hablar de, no, por ahora no lo vamos a hablar, sino que estamos viendo el panorama, el por qué lo vamos a hacer, cuáles son las razones, cuál es el fundamento de añadir estas cosas, de que comencemos a practicarlas, de que adoremos a Dios de esta manera. Y que cuando otros nos pregunten por qué ustedes son tan raros y hacen ese culto así. Y yo creo que cuando preguntan eso hay que responderle: pero ustedes no lo hacen así. Porque hasta donde esa es la única forma que la Biblia nos manda a adorar. ¿Acaso ustedes no lo hacen? Me parece raro que sean ustedes los que no lo hagan. Porque Dios nos manda es a adorar a Dios como la palabra nos enseña. Y así es como debemos hacerlo. Entonces, vamos a ser catequizados. De hecho, hermanos, esta palabra catecismo está en el Nuevo Testamento. Está como 7, 8 veces. Es usada en el Nuevo Testamento. Bueno, el tiempo ha avanzado. Quiero parar aquí y mirar si hay preguntas, dudas. Lo que vamos a hacer es en la siguiente clase terminar de hablar de esto y tal vez dentro de 15 o 20 comenzar ya con el orden como hablamos con el pastor. Bueno, eso depende porque, por ejemplo, yo conozco denominaciones que buscan a los bautistas, denominaciones pentecostales, que buscan a los bautistas en estudios bíblicos o teológicos. Entonces, a veces, y yo creo que hoy en día no se entiende qué es ser bautista reformado, porque bautistas hay muchos, y hay bautistas liberales, y hay iglesias bautistas que aceptan matrimonios homosexuales y hay pastores homosexuales. Claro. O sea, el asunto no es decir soy bautista, no. Es como decir soy cristiano. O sea, hay muchos cristianos en el mundo que creen en cualquier locura y desde nuestra perspectiva no son cristianos, pero se hacen llamar cristianos. Ahora, nosotros no somos meramente bautistas, ¿no? Bautistas hay muchos. Pero nosotros somos bautistas reformados. ¿Qué significa que somos reformados? Significa que nos apegamos a las enseñanzas de los reformadores del siglo XVI, a Martín Lutero, a Juan Calvino,
a John Knox, Juan Haas, a todos ellos, porque ellos, no es porque nos gustó lo que ellos dijeron, no, porque ellos recuperaron la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo. Entonces, ¿por qué somos reformados? Porque creemos en las doctrinas de los reformadores del siglo XVI, que las creemos solamente porque ellos explicaron de forma más clara lo que dice la Biblia. Entonces, no solo ser bautistas, somos reformados, pero también somos particulares. ¿Qué significa particulares? Que no creemos en la salvación universal. No, Dios murió particularmente por algunos, porque hay bautistas universalistas. Nosotros no creemos que Cristo murió por cada ser humano del mundo. ¿Por qué? Porque muchos se van al infierno. Entonces Cristo murió vanamente por aquellos. No, nosotros creemos exactamente que Cristo murió particularmente por esos que Él escogió. Y a esos se los trae, y a esos se los salva, y a esos los hace sus hijos. Exactamente. Si ustedes ven la página de la iglesia en Facebook, ahí está toda la descripción. Son bautistas, particulares, independientes, reformados. Y cada una de esas palabras tiene un significado y una razón de estar ahí. Que es, somos confesionales, por ejemplo. Tenemos una confesión de fe redactada en el 1689. O sea, nosotros no abrimos este local y nos gustó y vamos, del 2000 abrimos un garaje y entonces no. Nuestra confesión de fe es histórica, 1689. No creemos una fe que se acaba de inventar. Tenemos fundamento. Entonces, y nuestro fundamento es la palabra de Dios. Creo que el pastor iba a decir algo. De la reforma se inclina como siempre, que se mantiene desviada, acomodada, lo que me parece de formas a los pobres. Exactamente, y dentro de esas formas, por ejemplo, ahora se me viene a la mente el asunto de la música. En la Biblia tenemos un libro de música, escrito por Dios mismo. Y de hecho los salmos van a ser parte de nuestra liturgia. Dentro de la fe reformada hay libros de salmos enteros con música y con todo lo demás, y muchas congregaciones solo abren su Biblia y saben qué versículo es el párrafo, es la estrofa y qué versículo es el coro, y todos cantan salmos. Eso debe hacer parte de nuestra liturgia. Pues ellos manejan pues como semilla por todo, ¿cierto? Pero en esas iglesias no van a pero yo a veces hablando con el trabajo y la familia, siempre se pues igual de Dios es el mismo, porque pues que sigue siendo uno y a veces pues como te creo uno a veces como que se confunde la gente como a veces una respuesta. Lo que sí va a ser como Dios, como se van a salir de Dios, por ejemplo, compañeros de ellos para pues que a veces trabajamos para poder sentir. Sí. En primer lugar, como dijo el pastor, hay que discernir. Entonces nosotros decimos, esta es la liturgia que la palabra manda y por lo tanto las demás están equivocadas. Y eso no está mal. Decir el pecado es pecado y es malo y lo bueno es bueno, no está mal. Como decía el pastor, lo que está mal es cuando yo empiezo a chismosear de la otra persona, que es añadir, que es quitar o decir cosas cuando no debo decirlas para simplemente, sí, o sea, por el simple placer de hablarle a otro de lo que se hizo mal, aunque sea verdad, pues es pecado. Es pecado. Como lo que hicieron María y Aarón con Moisés. Ellos dijeron la verdad. Claro que Moisés tomó una mujer cusita. La tomó, es verdad. Pero usaron eso para desacreditar a Moisés y ellos ponerse como autoridad. Y Dios le mandó una lepra a María. En el momento. Entonces, no es decir mentiras, a veces es decir la verdad, pero decirlas
para dañar, decirlas para destruir, decirlas para dañar la reputación de alguien. Así que lo que estamos haciendo es diferenciando entre lo que está bien y lo que está mal. Y una de las razones por las que nosotros vamos a hacer eso. Entonces, no está mal decir la católica está equivocada o aquellos hermanos están equivocados en este punto de su liturgia o en esto, porque la palabra es clara y debemos decir la verdad. Y lo que está mal, está mal. Y en cuanto a la pregunta, mi hermana, se me fue el punto. Ah, que es el mismo Dios. Todos los caminos llevan a Roma, dicen algunos. Claro. Claro. Y la gente, o sea, debemos entender que una cosa es la palabra y otra cosa es el concepto detrás de esa palabra. Nosotros decimos silla, la palabra, y detrás nosotros entendemos un concepto que hay de esa palabra, que es un objeto con 4 patas, una plataforma, un espaldar. Nosotros tenemos el concepto. Ellos pueden decir Dios, pero el concepto que tienen es totalmente diferente al que nosotros tenemos. No, yo creo en el mismo Dios, pero el Dios que tú has conceptualizado en tu mente es absolutamente diferente al que la Biblia muestra. ¿Por qué? Porque el Dios que ellos tienen es el Dios que ellos han inventado, como ellos lo... Ay, no, Dios es así, es así, es así. Nosotros no decimos Dios, nos parece que Dios es así. No, la Biblia dice que Dios es así. ¿Por qué? Porque Dios nos da la Biblia y nos dice, aquí está mi carácter escrito. ¿Cómo yo conozco a Dios fuera de la Biblia? No puedo. Si Él me dio una carta donde Él se describe a sí mismo, yo debo leerla para conocer quién es Él. Ahí yo puedo decir, mira, Él dice de sí mismo, porque nosotros no podemos conocerlo, pero Él se nos mostró, y lo que Él nos dice es que Él es bueno, y que Él es santo, y que Él es perfecto, y por eso lo podemos afirmar sin lugar a duda, porque Él mismo nos dice quién es Él. Pero si alguien me dice, ¿se lee la Biblia? No, no, no. ¿Y quién es Dios? No, Él es así, Él es así, Él es así. ¿Cómo sabes eso? ¿Lo conoces, lo viste, eres vecino de Él, lo llamaste? O sea, ¿cómo sabes eso? No, yo creo que Él es así. No, tú no crees nada. A menos de que Él nos diga quién es, nosotros no podemos conocerlo. Y por eso la importancia de la palabra, de la revelación de Dios. Es la única forma de ser salvos porque es la única forma en la que conocemos verdaderamente. Pastor. Eso es totalmente cierto y para sorpresa de muchos, este documento que llama el Catecismo de la Iglesia Católica fue el resumen que hizo una comisión dirigida por Juan Pablo II, el Catecismo de la Iglesia Católica, un documento extraordinario, porque ese documento está diciendo qué creemos, o sea, qué creemos. Yo lo estudié de pasta a pasta, mi catecismo está completamente destruido como la primera Biblia del mundo. Voy allá con muchas cosas. Entonces, en ese catecismo, para sorpresa de muchos, en el catecismo dice que ellos adoran el mismo Dios. En el mismo catecismo, que es el resumen del Concilio Vaticano II, abierto por Juan XXIII y cerrado por Juan VI cuando murió. Fue el medio, el murió en medio, el murió en medio de la reunión del Concilio Vaticano II, y en el Concilio Vaticano II le pidió 2 cosas. La primera, que todo el mundo pudiera leer la Biblia, porque hasta 1963 o el 50 y pico no se podía leer la Biblia, casi era prohibido leer las Biblias, y él pidió que se fueran retiradas las imágenes de las iglesias. Le dijeron, pues la Biblia lo vamos a decir, pero no va a leer por los emails, no, porque son gravísimos. Entonces no los sacamos. En el catecismo de la Iglesia Católica, resumen del Concilio Vaticano II, se adora al mismo Dios. Sí, y dice muchas otras cosas que uno no piensa que dice, pero afirma, o sea, respuestas a preguntas sobre cantidad de cosas. Cuando estoy aquí en el seminario nos pusieron a leerlo todo, de pasta a pasta también. Y afirmaciones sobre María, y uno dice, no, es imposible que crean eso. Pero, o sea, y si uno estudia la historia, la doctrina de María comenzó hace unos pocos años. No ha sido desde hace 500 o 1000 años que ellos adoran a... No. O sea, ellos comienzan a añadir, o sea, la iglesia que conocemos hoy no siempre fue así. Al inicio no habían papas, pero instituyeron papas.
Al inicio, no, los curas se casaban. Y hubo una gran polémica por todas esas familias de curas que tuvieron que ser exiliadas y tuvieron que, o sea, porque en la transición, ¿qué pasaba cuando ya estaban casados? O sea, esa cantidad de cosas que ocurrieron para formar lo que vemos hoy, pero no siempre fue así. Nuestra fe, la fe bíblica, nosotros vemos una consistencia en las creencias siempre, a través de la historia. No vemos cambios no, porque fue lo que enseñó Cristo. Sí, no vemos innovaciones. Vemos una aplicación diferente de los principios, porque en la forma que se vestían en santidad en el siglo XVI no era la forma de vestirnos hoy. Obviamente, no va a haber las mismas túnicas, los mismos mantos, las mismas costumbres, claro que no. Aplicamos el principio de forma diferente, pero se mantiene la doctrina, se mantiene el mismo principio. Bueno, ¿alguna otra duda, otra pregunta antes de terminar? Sí, católicos romanos, porque nosotros somos católicos, pero no romanos. Y el cura de su parroquia, digamos, los parroquianos. Es como no le dio la comunión. Nancy Pelosi, es todo del Papa, le dio la comunión. Eso que no se llama. Entonces, con eso le está diciendo que el mismo Dios, entonces todos los católicos. Entonces, aquí tiene que uno poner bueno, que dice cuáles son los ¿cierto? Es una orden del Señor, no una orden. Así es. Pero no es que el nombre dice que Dios ama a los hombres. Claro, en un sentido, Dios ama a todos los hombres sin importar su pecado. Pero en otro, Él odia no solo a los homosexuales, Él odia a los mentirosos, Él odia, y nosotros debemos entender que el adulterio, al igual que el homosexualismo y al igual que la mentira, Dios la aborrece. Dios la aborrece, porque a veces diferenciamos pecados veniales y mortales. No. Ajá. Exactamente. Así es. Mi hermana, antes de terminar, ¿qué iba a decir? Dujeiro. No lo vi, mi hermano, perdónenme, discúlpeme la vida. Bueno, entonces vamos a orar para terminar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo en el que nos has permitido meditar en este asunto tan importante que es la adoración a ti, rendirte culto racional como tú mandas en tu palabra. Rogamos que nos ayude, Señor, a llevar esta liturgia a cabo, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos instruya por medio de la liturgia, en la liturgia, y que podamos cantar a ti, orar a ti, escuchar tu palabra, como tú quieres, Señor, que nosotros lo hagamos. Que podamos ofrecer ofrenda agradable a ti en cada domingo. Que seamos, Señor, una iglesia que muestre tu gloria, que muestre que tú eres un Dios santo y que debe ser reverenciado, que muestre que tú eres perfecto y que estás por sobre todo. Guíanos, Señor, en esto para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por enseñarnos esto hoy. Ayúdanos a meditar en esto y que podamos vivir más según tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Amén. Un resto de semana.